Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy porque es la razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy porque es la razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy porque es la razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy porque es la razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones.
alegría, cada día. Aunque pruebas y tristezas hallarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, en tu corazón. Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, hoy sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, en tu corazón. Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás en tu corazón, en tu corazón. Aunque estés en aflicción, fácil es cantar, fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco
Muy buen día para todas las personas que se han ido conectando en esta mañana. Muy buen día para todos ustedes. Nubia Leguizamón, buen día, bienvenida con Fercho. Con Juli, que la vi esta mañana, ahí estaba también. Buen día, por aquí tengo también a Julia Dolores Abella Salas, muy buen día, bienvenida. César Gutiérrez, también muy buen día, bienvenido. César Tapias también. Marlene Ruiz, muy buen día, bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo Internacional en Villavicencio. Hoy vamos a estudiar una parábola. Recuerden que la serie que venimos trabajando en los servicios y que la dejamos al cierre en diciembre es Jesús, el hombre de las parábolas. Y hoy vamos a ver una parábola que está en Lucas. Entonces, para que vayan alistando sus Biblias, su agenda o su cuaderno donde hagan sus apuntes, su esferito, su lápiz, todos listos. Y voy a empezar con una oración, ¿vale? Señor y Dios, Rey amado y Padre Santo que estás en los cielos, que reinas y gobiernas por los siglos de los siglos, todo honor, toda honra, toda la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, sean siempre para ti y para tu santísimo nombre, Padre mío. Gracias por esta bella mañana, Dios, un poco calurosa aquí en los llanos orientales, Santísimo Rey. Muy despejada, el cielo está azul, está hermoso, Dios, gracias, Padre mío. Y pues, Santísimo Rey, venimos a ti en esta mañana para alimentarnos con tu palabra, Santísimo Dios, que seas tú quien nutra este corazón o estos corazones, Dios, esta mente, la mente de todos nosotros, Dios, que nos llenes de todo ese amor, de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento que viene de ti, Señor, para poder vivir nuestras vidas, unas vidas plenas en obediencia a ti, Señor. Pero por favor me utilices por medio de tu Espíritu Santo, Padre, para llevar un mensaje sincero y claro a cada una de las personas que se conectan, que ya están conectadas o que se van a conectar o van a ver después esta prédica, Señor. Además porque se comparte y muchas otras personas lo verán. Entonces, por favor, todos ellos despéjale su mente, su entendimiento para que puedan comprender. Y a mí, por favor, dame mucha sabiduría y mucho conocimiento, Dios, para poder enseñar y amor para brindarle a todos, Dios. Gracias. Padre mío, quiero aprovechar para orarte por una persona, por Jorge Pardo Sánchez. Dios, está muy enfermo, Señor. Está en Bogotá y pues no es COVID, es otra enfermedad, Dios, y su familia está un poco angustiada. Pero por favor, le esfuerza a este hombre, Señor, para esperar tu santa voluntad, Dios, y le esfuerza para recuperarse pronto, Señor, si es tu voluntad, Padre mío. Pero también a su familia, Dios, para que se mantengan unidos ahí, orando y pendientes de este hombre, Santísimo Rey. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Y pues te oro y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 15. Acompáñenme, por favor, a Lucas 15. Voy a aprovechar y voy a compartir pantalla para, de pronto algunos, si no tiene ahí su Biblia o algo, voy a compartir pantalla y vamos leyendo la escritura. Y luego vuelvo otra vez acá. Bueno, voy a poner este programa acá. Bueno, este Lucas capítulo 15 voy a leer una Reina Valera contemporánea. ¿Sí? Este Lucas 15 arranca con la parábola de la oveja perdida, que fue un estudio que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Y nos va contando la historia de esta oveja que se pierde. Luego viene la parábola de la moneda perdida, también de esto ya habíamos hablado, pero hoy nos compete es esta, la parábola del hijo pródigo. Entonces, uy, ¿qué pasó? Me fui para donde no era. Ya. Bueno, la parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a empezar ahí en Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así: Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos.
Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Otras versiones dicen acá a una provincia apartada, otros dicen a un país lejano. ¿Sí? Bueno, versículo 14. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse del estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Versículo 17. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Versículo 18. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, perdón, versículo 20. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Perdón. Y lo besó. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en su mano y calzado en sus pies. O sea que al parecer este hombre venía hasta descalzo. O sea, es como un mendigo, prácticamente. Versículo 23. Vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo. Y comamos. Y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Versículo 28. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero viene este hijo tuyo que ha malgastado tus bienes con rameras y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Ok. Entonces volvamos acá otra vez. Como vemos es una escritura impactante, o sea, es conmovedora. La verdad que a mí me conmueve mucho esta escritura y también me lleva mucho a reflexionar. Entonces, analicemos un poco esta historia del hijo pródigo. Algo que quiero contarles es que generalmente las herencias, todos lo sabemos, se reciben al morir el padre o la madre o la persona que haya dejado algo en herencia, ¿sí? Se reciben generalmente al morir el padre.
Aunque en algunos casos, y yo lo he sabido y lo he vivido en personas que conozco, casos donde los hijos presionan a los padres y estos padres optan por entregar la herencia antes de morir a causa de la presión que hacen sus hijos. Y aún en esa época de esta escritura, al parecer también se hacía así, también la herencia se entregaba al morir el padre, pero a veces los hijos podían pedir que se les entregara la herencia, ¿sí? Lo que sí no era común en esa cultura, en esa época, es que alguno de los herederos, al pedir su herencia, vendiera esto y recogiera su plata y se fuera. Eso no era muy común. Que se fuera lejos y que malgastara esa fortuna no era muy común, porque eso mostraba una falta de respeto a la autoridad del padre, que era la cabeza del hogar o que es la cabeza del hogar y de la familia. Entonces, el pedirle al padre la herencia, vender todo, reunir la plata y largarse lejos a malgastarla, pues no era bien visto, era una acción rebelde. Contra el padre, una falta de autoridad, falta de respeto, ¿cierto? Entonces vamos analizando un poco más lo que le pasó a este muchacho. Al parecer, en su corazón estaba ese anhelo y ese deseo de esa libertad que a veces se confunde la libertad con libertinaje, ¿no? Y entonces él se fue a darle rienda suelta a todas sus pasiones. Ahora, pongámonos a pensar cómo se habrá sentido ese papá cuando vio que su hijo vendió todo y se fue. Pónganse a pensar, los que somos papás, ¿qué siente uno? O es más, pongámonos a pensar qué sentiría la mamá de ese joven. Pongámonos en el lugar de la mamá, que ellas son todavía mucho más con sus hijos. Las mamás son más cariñosas, más afectuosas y el amor es mucho más allegado, aunque no significa que nosotros los papás no. Yo amo muchísimo a mis hijos. Pero en el amor en la mamá, como la mamá llevó a su hijo 9 meses en la pancita y eso, y lo vio crecer ahí y todo, pues hay una conexión mucho más fuerte, ¿no? Entonces pongámonos a pensar en esa pobre madre y su corazón, ¿qué sentiría, qué pensaría cuando su hijo recogió toda la herencia, la vendió, recogió esa plata y se fue lejos? El dolor que tuvo que haberle causado a estos dos viejos, al papá y a la mamá. ¿Cuánto dolor, cuánta tristeza, ¿sí? Habrá causado? Y se fue sin pensar, se fue sin valorar tanto amor que se le brindaba. No lo reconoció. Tal vez por esa razón, el papá luego lo recibe de la manera en que lo recibe, como nos dimos cuenta, lo recibe con mucho afecto, con mucho amor, porque pues de alguna manera daba por hecho de pronto que su hijo ya no lo volvería a ver, ¿sí? Y eso me lleva a pensar en que Dios ideó un plan de salvación donde la piedra o la pieza fundamental y clave de ese plan de salvación para la humanidad es su Hijo Jesús, ¿sí? Cristo vino a este mundo, vino a encontrar, vino a buscar, a dar libertad y a salvar a todo el que está perdido, al que está preso bajo sus pasiones. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo y ese fue el plan de salvación ideado por Dios. Y voy a pedirles el favor que me acompañen en una escritura que está en Mateo 18. Hoy vamos a ver hartas, no sé si hartas, pero vamos a ver varias escrituras. Mateo 18. Entonces, lo que hizo Jesús fue venir a la tierra a rescatar y a liberar al que está preso bajo sus pasiones, bajo sus pecados. Y Mateo 18 en el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las otras 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Si llega a encontrarla, de cierto les digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se perdieron. Del mismo modo, el Padre de ustedes que está en los cielos
no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierda ninguno. Dios quiere salvar a la humanidad. La pregunta es, ¿y la humanidad quiere? ¿La humanidad quiere salvarse? ¿La humanidad quiere un mundo diferente? ¿La humanidad quiere una eternidad diferente? ¿Sí? ¿La humanidad piensa en eso? ¿Será que la humanidad sí piensa en eso? Entonces, todo aquel que va a Jesús, que pone su vida en él y hace de Jesús su Señor, y hace de Jesús su Maestro, y hace de Jesús su Salvador, vea, nunca, pero nunca será defraudado. Jesús nunca lo va a defraudar, ¿sí? Nunca vas a ser desechado, como hace el mundo. El mundo desecha lo que no le sirve. El diablo desecha lo que no le sirve. El diablo utiliza, después de que utiliza, desecha, ¿sí? Con Jesús, con Dios no es así. Acompáñenme a otra escritura que está en Juan, en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 37. Liliana Zapata, muy buen día, bienvenida. A todos los que han ido entrando, los que están ahí viendo la prédica. Solo puedo ver los que comentan. Cuando ustedes comentan algo ahí, puedo ver quién es, porque veo más personas conectadas. Ahí veo que hay 6, pero no sé quiénes son. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hablando Jesús. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Mire lo que Dios le está pidiendo a Jesús. Dios le pidió a Jesús cuando vino a la tierra, le dijo Dios a Jesús, mira, hijo, te voy a entregar estas personas, estos seres humanos. No vas a dejar perder a ninguno. Y cuando ellos mueran, tú los vas a resucitar en ese día final para que estén con nosotros, con los dos. ¿Cierto? Continuemos ahí. Entonces, versículo 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Esa es la promesa de Jesús. El que crea en él, que crea en el Hijo de Dios, en ese sacrificio, ¿sí? El que crea en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. ¿Y para qué nos va a resucitar? Para sentarnos al lado de él. Mire, amigos, a Dios no le importa lo que tú dejas atrás. Cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas el perdón de Dios, tu pasado, tus pecados quedan atrás, en el olvido. Dios borra ese documento. Dios borra esa deuda. A Dios no le importa tu pasado. A Dios le preocupa es tu presente y tu futuro. Por favor, acompáñenme a otra escritura que está en Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Vamos, por favor. Colosenses capítulo 2. Amor, ¿me puedes regalar un poquito de agua? Gracias. Mercedes Pardo, muy buen día, bienvenida. Está en Bogotá. Ok. Naudis Romero Jr., muy buen día, bienvenida también. A ustedes. Síganse, pueden seguir. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, Colosenses 2, 13. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora
Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Voy a volverla a leer. Colosenses 2:13. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Cuándo? Antes de ser cristianos. Estábamos muertos en nuestros pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Despojarse, ¿no? Quitarse esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora, dice Dios, está hablando a los cristianos, Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos o el documento, si lo quieren ver así. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Allá, la muerte de Jesús borró eso. ¿Ok? Entonces, es muy evidente, ¿sí?, que Dios, como en el caso del hijo pródigo y del papá del hijo pródigo y el hijo pródigo, Dios está siempre con los brazos abiertos para recibir a quien lo considere realmente su padre. O sea, el que considere a Dios que es su padre y obedezca la voluntad de este padre, pues Dios lo va a tratar como un hijo. Ahí realmente vas a ser un hijo de Dios. Tú no vas a ser un hijo de Dios por cumplir requisitos, por obras o por hechos que tú hagas. ¿Sí? No. Tú te haces un hijo de Dios cuando asumes la voluntad de Dios, cuando conoces a Dios y vives como Dios quiere que tú vivas. Ahí eres hijo de Dios. Entonces, Dios está siempre con los brazos abiertos para recibirte, para recibir a quienes consideren realmente que Él es su Padre. A los que quieran hacer bien las cosas, a esos, a los que desean obedecer la voluntad de su Padre y agradarlo cada día. Te voy a contar, yo el año pasado estudié la Biblia con muchas personas. Finalizando el año pasado estudié con varias personas y una de estas personas con la que estudié la Biblia decidió no seguir estudiándola más. Yo como al cuarto estudio, algo así, no me acuerdo ya. Pero no quiso estudiar la Biblia más, pero tenía que tomar decisiones en su vida. Y varias personas hablaban y no, la persona no, lo más difícil de un ser humano es tomar decisiones, nos cuesta mucho. Y esta persona no tomaba decisiones y yo trataba con mucho amor de llevarlo a Dios, a esta persona, y la persona no, definitivamente no. Entonces me tocó en un momento ya hablarle duro, llegar y mire, es que tan, y hablarle duro con fuerza. Mostrarle el daño que estaba causando. Y al parecer lo interpretó mal. Porque la persona empezó a decir, uy, Carlos me dijo que me voy a condenar. No, yo nunca he dicho que se va a condenar nadie. Yo no puedo condenar a nadie. Y no era lo que yo quería decir que se fuera a condenar. Yo lo que invitaba a la persona era, ven, tome decisiones. Pero tome decisiones pensando en su salvación, tome decisiones pensando en su familia, en su madre, en sus hermanos, en sus hijos, en su pareja. Tome decisiones. Condenar no puedo condenar a nadie. Al final de cuentas, es Dios quien se encarga y ni siquiera eso porque Dios no vino al mundo, Jesús no vino al mundo para condenar a las personas. Él vino fue para salvarlas, no para condenar. ¿Sí? Y al parecer nos cuesta entender eso. Nos cuesta entender que Dios vino, que Jesús vino a la tierra fue para salvar, no para condenar. Yo no puedo condenar a nadie. Lo que sí puedo hacer es decirle a las personas,
¿qué consecuencias les pueden venir por su rebeldía o por su necedad? ¿Qué puede pasar? Sí, claro, ¿sí? Una persona que es muy promiscua puede arriesgarse a una enfermedad venérea, por ejemplo. Esas son las consecuencias. Una persona que fuma mucho cigarrillo, ese vicio del cigarrillo, pues tiene consecuencias, puede causar un cáncer. La que consume droga, eso también puede afectarles sus neuronas, su mente, su cerebro y su cuerpo y sus pulmones y todo. O sea, todo el mal que tú hagas y el que tú te hagas, todo eso va a traer unas consecuencias, va a traer en tu mismo cuerpo y en tu propia vida, te vas a enfermar. Eso es lo que yo trato de hacer. Decirle a una persona que se va a condenar, yo no puedo hacer eso. No, no, por lo menos no fue a lo que Dios me llamó, a condenar a las personas, no, al contrario, a decirles que vengan. Como este hijo pródigo, a decirle, oye, regresa a tu casa. Tu casa está con Dios. Tú en el mundo no tienes hogar. ¿Quién te dijo a ti? En el mundo no hay nada para ti. En el mundo no hay nada para nosotros. El mundo nos utiliza y cuando ya nos servimos nos desecha. Dios no hace eso. Entonces lo que el Hijo de Dios quiere hacer es salvar, no condenar. O por lo menos eso dice Juan 3:17. No es necesario que vayan allá, pero si quieren anótenla. Juan 3:17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso fue que vino Jesús. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para que se salve por él. ¿Sí? Gracias a Dios, Jesús es nuestro hermano mayor y es la viva imagen y reflejo glorioso de Dios. Eso para mí me parece espectacular. Que Jesús sea mi hermano mayor y que sea viva imagen y reflejo glorioso de Dios. Porque ustedes se imaginan, en el caso de la parábola de hoy del hijo pródigo, ustedes se imaginan si el que recibe al hijo pródigo no es el papá, sino el hermano mayor. ¿Se imaginan ustedes? Pónganse a pensar. El papá de pronto salió. Y este hermano mayor, viendo la actitud que tenía, ¿cierto? ¿Cómo creen que lo hubiera recibido? ¿Ah? Si lo que nos muestra la escritura es que ese hermano, perdón, ese hermano sintió celos, ese hermano sintió envidia. Bendito sea Dios por Jesús que tiene todo el reflejo y el carácter de Dios y no es como este hermano mayor. Por el contrario, Jesús es muy amoroso, muy compasivo. Ya, yo quiero alcanzar ese carácter de Jesús y en mis oraciones, en mis tiempos con Dios en las mañanas, yo le digo a Dios, digo en mis oraciones, así literal les digo yo a Dios, Señor, ayúdame a alcanzar el carácter de tu Hijo Jesús para poder llegar a ser imagen y semejanza tuya. Eso es lo que le digo yo a Dios en mis oraciones. Ayúdame a alcanzar el carácter de tu Hijo Jesús para llegar a ser imagen y semejanza tuya. Yo quiero ser reflejo de Dios como Jesús. ¿Sí? Y bendito sea Dios por Jesús que tiene todo el reflejo del carácter de Dios. Esa es la única garantía para ser un hombre de verdad. Esa es la única garantía para ser un buen esposo. Esa es la única garantía para ser un buen padre. Esa es la única garantía para ser un buen hijo. Esa es la única garantía para ser un buen hermano. Esa es la única garantía para ser un mejor humano. Esa es mi garantía, nuestra garantía. Dios, ser cristiano. Esa es la garantía. Mire, una mujer no tiene más garantía en su esposo de serle fiel que este sea un hombre temeroso de Dios. Un hombre temeroso de Dios lo piensa 2 veces para serle infiel a su esposa. Y aun cuando llegue a pasar, el Espíritu Santo siempre va a estar presto para evitarle muchos dolores a esta persona. Lo va a llevar a arrepentirse, lo va a llevar a reconocer su falta y a recapacitar pronto. En una persona que no tiene el Espíritu Santo, eso es muy complicado. Una persona sin Dios se rinde a sus pasiones, se rinde al mundo, se rinde a todo.
y no se da cuenta que cuando el mundo ya no le sirva, lo desecha, lo bota. Como cuando la gente bota la basura al piso, ni siquiera en una caneca de basura, sino por ahí, donde todo el mundo la pisotea. Eso es lo que hace el mundo con las personas. Dios es su única garantía. Lo que Jesús nos muestra en esta parábola del hijo pródigo es la compasión de Dios para perdonar nuestros pecados y el gozo que le generamos a Dios cuando nos volvemos a Él. Es que es una cosa impresionante. Dice ahí que lo ve a lo lejos el padre y se bota corriendo por su hijo, a abrazarlo, a besarlo. Es algo impactante. Le da gozo. Nosotros le generamos gozo a Dios cuando nos volvemos a Él. Él es feliz cuando tú te vuelves a Dios. Acompáñame en la otra escritura que está en Primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Primera a Timoteo 2, 3. Ángela Suárez, muy buen día, bienvenida. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Gustavo Mora, muy buen día, bienvenido. Ferney, si no estoy mal, eres tú, creo. Bienvenido. Sí, a todos los que han ido llegando, a Vilma Clarisa, Norita, muy buen día, bienvenida. Yani Rose, mi cuñada que está en Panamá, está mi hermano por ahí, mi sobrino Mateo, saludos, buen día, bienvenidos. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Vea, escuchen bien. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Difícilmente vas a conocer la verdad si no lees la Biblia. Difícilmente vas a conocer la verdad si no escudriñas las escrituras y luego las aplicas en tu vida. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Mire lo que dice la escritura. Repito, perdón por repetir, pero a mí me parece que son cosas muy importantes. Porque hay un solo Dios, óigalo bien, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ojo, un solo mediador, no está hablando de muchos mediadores. Vuelvo y repito, puede ser que hay personas que les moleste lo que voy a decir, pero ningún santo ni ninguna virgen puede mediar por mí. ¿Por qué? Porque lo dice la escritura, lo dice Dios ahí, vea, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay más, no busques más. No busques más mediadores, no adores a nadie más, no busques ayuda en más, sino en Dios a través de Jesucristo. No necesitas más. O sea, Dios tiene tanto poder que no necesita ayudantes que hagan milagros o cosas por él. Dios lo puede hacer. Por eso se llama un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Es un Dios todopoderoso que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo oye. No necesita que vengan a traerle mensajes, sino que él todo lo escucha, todo lo ve, todo lo oye. No necesita de más ayuda que la de su propio carácter como santo, como Dios. ¿Sí? Y el versículo 6 dice, el cual, hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Mire, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Si tú estás ahí y no eres cristiano, mira, a su debido tiempo te están dando el testimonio. ¿Quién esta palabra te lo están dando? No me lo estoy inventando, está en la Biblia. Pero el Hijo de Dios, perdón, me duele la garganta. No es nada raro, no tengo síntomas de nada ni nada, sino ya me puse a gritar y tengo la garganta un poco lastimada.
Pero el hijo de esta parábola no podía esperar a que su padre muriera para recibir su herencia, ¿no? Él tenía afán, deme rápido lo que me corresponde. Quería la propiedad ahí, en ese momento. Aunque su padre aún estaba vivo, no me importa, deme yo ya. Luego que tuvo en sus manos esa riqueza, al parecer fue mucho, o sea, logró vender todas las propiedades que le entregó su papá de la herencia, al parecer era mucha plata, era una fortuna, ¿sí? La juntó toda y se fue. Dice ahí la parábola en la Reina Valera contemporánea, dice, se fue lejos a una provincia apartada. La Nueva Versión Internacional dice, se fue a un país lejano, ya, se fue lejos. ¿Quién sabe lo que este muchacho habría escuchado sobre aquel país? No lo sabemos. Es como en el caso de Lot. Si se acuerdan el caso de Lot, cuando se va a separar de Abraham, ¿quién sabe lo que había escuchado Lot sobre Sodoma y Gomorra? Que decidió irse para Sodoma. Y al final eso le causó su ruina. Acuérdense de la historia de Lot. Lo que me muestra la escritura es que a Lot le pareció un paraíso ese lugar. Sí, es más, acompáñenme a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 13. Y veamos a ver qué dice Génesis 13 en el versículo 10 acerca de Lot cuando se separó de Abraham. Génesis capítulo 13, versículo 10 dice, Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor, o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. O sea, al parecer, Lot miró hacia allá y vio Sodoma y Gomorra y le pareció muy bello, le pareció algo muy afortunado. Pero, ¿a qué costo eligió ese lugar? ¿A qué costo? Que conocemos la historia de Lot. Le costó su esposa que quedó convertida en una estatua de sal. Le costó dejar todas sus posesiones y su casa allá en Sodoma tiradas. Le costó salir corriendo con sus hijas y terminar viviendo en una cueva. Le costó el pecado de sus hijas que lo emborracharon y durmieron con él para poder tener descendencia. ¿Te fijas? Cómo a veces se nos presentan esos espejismos en la vida como un oasis, como un paraíso, y en la vida se nos presentan esos espejismos de cosas buenas que realmente son un engaño y que pueden causar nuestra ruina. Por eso es que necesitamos de Dios. Pues que necesitamos volver a Dios. Pues que necesitamos regresar a la casa de Dios. Porque somos tan jóvenes espiritualmente que realmente nos cuesta, aunque somos adultos, nos cuesta reconocer la verdad y el bien del mal. Y a veces creemos que ciertas, a veces las llamamos bendiciones, ¿no? De ciertos lujos o cosas que vivimos o tenemos. Y ojo que pueden ser un espejismo. Y te pueden estar separando de Dios y te puede llegar a pasar lo que le pasó al hijo pródigo, terminar viendo cómo los cerdos comen algarrobas y tú desear comerte esas algarrobas. O la lavaza, si lo quieres llamar. Aquí en Colombia le llamamos a los restos que le dan a los cerdos, le llaman lavaza. Las personas que crían cerdos van a los restaurantes y van recogiendo la comida que sobra y se la llevan a sus cerdos y los alimentan con eso, con sobras, la lavaza. Este hombre de hoy, este hijo pródigo que estamos viendo hoy, como muchos que fuimos y que de pronto puede ser que sigamos siendo rebeldes e inmaduros, en algún momento vamos a desear ser libres de nuestro pecado. Aunque en el caso de este joven, él deseó ser libre para vivir a su antojo, vivir al garete, al vivir, disfrutar de los placeres de la vida.
Al parecer, este joven necesitaba llegar a lo más bajo antes de recobrar el sentido y reconocer cómo estaba actuando. A menudo las personas deben pasar por grandes situaciones, por penas y por tragedias antes de mirar al único que puede ayudarlos, que es Dios. Nuestro hijo pródigo, el de hoy, el de esta escritura, tenía mucho dinero que logró reunir de la herencia que le pidió al padre. Al parecer se dio la gran vida, podría decir alguien, se dio la gran vida. ¿Sí sería una gran vida? Me pregunto. Porque al final de cuentas, la burbuja se le reventó. Y el que alguna vez había sido el hijo del padre rico, pues se convirtió en un mendigo hambriento. Ni zapatos tenía, porque en la escritura vemos que lo que hizo el padre cuando vio al hijo, lo abrazó, fue decirle a los siervos: traigan zapatos y una túnica. O sea, al parecer venía en la inmunda, venía descalzo, venía sin ropa, o quién sabe cómo vendría este muchacho. Venía muy mal, venía hambriento. Su hambre era tanta que no tenía nada que comer y los cerdos eran alimentados mejor que él. Él cuidaba a unos cerdos, no muestra la escritura. Y al parecer, este muchacho sentía que esos cerdos comían mejor que él. Es cuando él empieza a reflexionar. Yo me acuerdo que en la casa de mi papá habían obreros y que esos obreros comen bueno. Y yo aquí con estos cerdos, anhelando la comida de esos cerdos, hacen a pensar en él. De acuerdo a la ley de Moisés, y eso lo vas a encontrar en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, de acuerdo a la ley de Moisés, los cerdos eran animales inmundos. Esto significa que no se podía comer ni usar en sacrificios los cerdos. Entonces, los judíos, para protegerse de la contaminación, los judíos ni siquiera intentaban tocar un cerdo, ni estar cerca de un cerdo, para no sentirse impuros y contaminados. Entonces, para un judío, pararse delante de un cerdo que se alimentaba, eso era una gran humillación. Eso era denigrante. Y para este joven, ver comer a los cerdos y ver lo que los cerdos comían y anhelar eso deja ver la situación tan precaria y la degradación a la que iba llegando este muchacho. El hijo menor realmente llegó a lo más bajo. Llegó a lo más bajo. Esta situación choqueó a este muchacho. En su momento, en su cerebro, en ese momento algo hizo clic. Se choqueó el muchacho. Y a este hijo le sucedió algo trascendental. Y pensó en cambiar, en tomar decisiones, lo que les hablaba ahorita. Lo importante es tomar decisiones. Y volvería a cambiar su vida otra vez. Volvió en sí mismo, digámoslo así. Pensó, meditó y llegó a la conclusión que en casa de su padre el jornalero tiene más abundancia de comida. Y él ahí aguantando hambre y viendo comer los cerdos. Entonces decide arrepentirse. Piensa en ir ante su padre y confesar todo su pecado y reconocer que no era digno de ser hijo, pero que con gusto estaría más que dispuesto a ser un jornalero, un empleado, y ser tratado como tal, como un jornalero, sin los beneficios de ser un hijo. Pero él decía: sí, obré mal, pero voy a volver, le voy a decir al papá que me contrate como un obrero. Si no quiere ser mi papá, lo entendería. Voy a pensar en el muchacho. Si mi papá no quiere ser mi papá por lo que yo hice, porque lo humillé y lo deshonré, le voy a pedir que me trate como un obrero. Esto a mí, esta escritura cuando la estaba haciendo,
me impactaba mucho porque yo antes de ser cristiano era así. Dios me dio tantos talentos, me dio la fortuna de estar saludable, de nacer en una familia, de tener mi madre todavía viva, mi papá vivo, de tener a mis hermanos, y tan malo que era. Y el día que Dios me buscó, porque yo ni siquiera lo estaba buscando, ese Señor me recibió con tanto amor. Dios me abrió sus brazos, me besó, me abrazó, sentí su calor. Por eso es que hoy en día soy un cristiano. Por eso es que predico su palabra. Y por eso estamos hablando hoy de esto. Prefiero ser un jornalero de Dios. Pero ¿saben qué? Dios me trata como su hijo. Me adoptó. Pagó el precio por mí. ¿Cuál fue el precio que pagó Dios por mí? Su hijo Jesús lo entregó. Lo entregó a la cruz. Lo entregó a la deshonra. Por mí, por ti, por toda la humanidad. Y está ahí a la puerta esperándote a que tú vengas. Tiene los brazos abiertos para decirte a ti que no eres cristiano. O si lo eres y estás apartado. Está ahí en la puerta esperándote a que tú regreses para abrazarte y para besarte. Y nuestro hombre de hoy decide volver. Este hijo pródigo decide volver. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Tal vez volvió frustrado, volvió herido, volvió golpeado, volvió humillado, volvió enfermo, pero volvió a los brazos de su padre. Y a mí me parece eso es muy conmovedor cómo lo recibe. Menos mal lo recibió el papá y no lo recibió el hermano. Aunque si a mí me recibe un hermano como Jesús, no, pues perfecto, porque ese es el mismo carácter de Dios. Perfecto. No hay mejor hermano que él. No hay mejor esposo, no hay mejor novio, no hay mejor esposa, no hay... Jesús es todo. ¿Mm? El momento en que uno vuelve en sí mismo, por lo general, no es el momento en que las cosas le van bien a uno. Es rara vez pasa eso. Cuando uno vuelve en sí mismo y reconoce que necesita a Dios, rara vez es cuando uno está bien. Sino como en el caso de este hijo, cuando ni siquiera podía comerse las algarrobas de los cerdos para satisfacer su hambre, o sea, estaba en una muy mala situación. Ahí es cuando uno empieza a volver en sí mismo, cuando dice, oiga, ¿yo por qué estoy aguantando esto? Si Dios está ya esperándome, ¿qué estoy haciendo aquí sufriendo? Y si voy a sufrir, prefiero sufrir por causa de Dios, no por causa de mi pecado. Por eso este joven tomó el camino de regreso a casa. Yo no sé si de pronto titulé mal la prédica de hoy o el subtítulo, porque pues el título es la serie de Jesús, el hombre de las parábolas. El subtítulo de hoy era El hijo pródigo. Pero yo creo que de haberle colocado más bien de regreso a casa o el camino de regreso a casa, porque eso es lo que estamos viendo. Cómo este muchacho reflexiona y toma el camino de regreso a casa. Todos los pensamientos que tuvo fueron correctos y justos en ese momento, porque dijo, sí, no soy digno de ser hijo, prefiero ser un empleado. Humillé a mi papá, lo deshonré, pequé contra Dios, pequé contra mi papá. Me voy a volver a pedirle perdón a mi viejo y que me reciba como un empleado. Es lo que piensa el muchacho. Y es acertado, acierta. Después de lo que había hecho, él ya no tenía derecho a llamarse hijo de este padre, porque había devorado su trabajo viviendo pródigamente, libertinamente, se había consumido todo. Pero vemos ahí que el padre lo vio a lo lejos. Eso nos evidencia es que el padre siempre vigilaba el camino. El padre de alguna manera tenía una esperanza todavía. Entonces es evidente que el padre siempre vigilaba el camino esperando.
Dios siempre vigila tus sendas, Dios siempre vigila tu camino, como esperando a ver en qué momento es que tú necesitas a tu Padre Dios, esperando a ver en qué momento tú necesitas la ayuda de Dios y caminas de regreso a casa. Toma tu camino de regreso a casa, a la casa de tu Padre Dios. Acuérdate que fuimos hechos imagen y semejanza suya. ¿Dónde y en qué momento se nos olvidó eso? Aunque el hijo había tomado su herencia y dejado el hogar, el padre no se comporta indiferente. Por el contrario, vemos un padre muy compasivo, que cada día con el corazón en la mano esperaba que su hijo volviera. Acompáñenme a otra escritura, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, segunda a los Corintios. Marcelo Livio, muy buen día, bienvenido. Creo que Marcelo Livio, creo que él nos acompaña, no sé si es de Brasil, porque creo que hablas en portugués, o de República del Congo, o de Mozambique. Yo no me acuerdo cuál, creo que es Mozambique donde hablan también en portugués. Pero muy buen día, bienvenido. Lucky, muy buen día, bienvenida. Elena también, Elena Mamani, muy buen día, bienvenidos. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda a los Corintios 5, 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, quien pagó el precio para que tú llegues a Dios fue Jesús. Lo pagó con su sangre, con su vida. ¿Sí? El padre entonces tan pronto vio venir a su hijo, dice ahí que corrió para encontrarse con él. Luego les digo, me conmueve eso. No espero a que el hijo llegara acá como, y espera que llegue, era que le va a dar es juguete, porque cómo se iba a largar con toda la herencia, y eso viene vuelto nada, viene descalzo, viene sin ropa, todo mugriento, y viene flaco, vea. Uy, está acabado ese muchacho. Eso no es lo que vemos ahí en Dios. No quedó esperando a que él viniera, al contrario, sí, corrió. Eso me conmueve, porque corrió. Un padre corriendo para ir a besar y abrazar a su hijo que se había tragado completamente su propiedad, viviendo libertinamente, viviendo pródigamente. ¿Pero acaso no es lo mismo Dios con nosotros? ¿Y acaso a veces no nos comportamos con Dios como lo hizo el hijo pródigo antes de arrepentirse? Los que somos cristianos estábamos muertos en nuestros pecados e iniquidades antes de conocer a Dios. Éramos hijos de la ira. Eso éramos, enemigos de Dios. Y ahora Él nos salvó, nos levantó, nos alimentó espiritualmente junto con Cristo. ¿Y saben qué? Nos sentará junto con Él en lugares celestiales. O eso dice Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Sí? Y no por nuestras obras o por lo bueno que hayamos hecho nosotros no hemos hecho nada bueno, es por el gran amor de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios les ha salvado. Y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo. Mire, nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Eso es lo que está reservado para ti si quieres volverte a Dios. Sentarte al lado de Cristo en lugares celestiales. Ponte a pensar en eso. Para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Dios mío, gracias porque eres un Dios tan compasivo, justo y bueno. Versículo 8. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. La palabra don es regalo, significa regalo. Que es un regalo de Dios, un don de Dios. Versículo 9. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas, para que hagamos buenas obras. Eso es lo que quiere Dios hacer con nosotros. Fue duro para el hermano mayor aceptar el regreso de su hermano menor. Y hoy en día a los seres humanos nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar a los demás. Y más cuando nos han herido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 30, 40 veces. Y a veces la misma persona. Y a veces de la misma manera. Pero Jesús decía, pues perdona hasta 70 veces 7. Y el día que vimos ese estudio de 70 veces 7, acuérdese que eso da una cifra infinita, porque es 7 elevado a la séptima potencia. 70 veces 7. Sí, tuvo que haber sido duro para el hermano mayor, perdonar, como nos cuesta a veces a nosotros, pero sí debemos hacer un esfuerzo más grande por perdonar. Sin embargo, debemos regocijarnos como los ángeles en los cielos cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Y en la iglesia de Cristo decimos cuando bautizamos a una persona, uy, están de fiesta en el cielo. Pues claro, claro que están de fiesta. ¿No ve que se salvó una persona, se salvó un alma? ¿Se la arrebataron al diablo? ¿Sabe cuándo es doloroso? Cuando se salva un alma y con el tiempo el alma decide volverse otra vez a su cárcel y a su prisión. Y vuelve otra vez atrás, y vuelve otra vez con sus pecados, y vuelve otra vez con sus vicios, y vuelve otra vez a servirle a sus pasiones. Eso sí es triste. Es muy triste. Cuando vuelven las personas otra vez atrás. Entonces, debemos aceptarnos que somos pecadores, pero que debemos cambiar, arrepentirnos de todo corazón y brindarnos apoyo entre nosotros, animarnos a que crezcamos en Cristo. Como el padre de esta parábola, Dios espera a la oveja perdida y va y la busca, corre hacia ella, como este padre acá del hijo pródigo. Corre a buscar a su hijo pródigo. Y cuando una oveja regresa, cuando una oveja es encontrada, cuando un hijo regresa, él corre a su encuentro para besarlo y abrazarlo. Y de inmediato borra todo ese pasado, borra todo ese pecado. No condena al pecador. Lo que Dios condena es el pecado. El pecador lo salva si se arrepiente sinceramente. Para terminar, amigos, si aún no eres cristiano, debes saber que Dios es tu Padre o quiere ser tu Padre y que está esperándote ahí en la puerta, a la orilla del camino. ¿En qué momento te ve aparecer por ahí para Él correr hacia ti y traerte a su casa y calzarte con lo que necesitas? Ponerte un anillo en un dedo, un anillo, hablando espiritualmente, una riqueza espiritual. Ponerte la ropa que necesitas y brindarte la comida que tú necesitas, un manjar espiritual, que es la palabra de Dios. Toma el camino de regreso a tu casa, amigo. Este mundo no es tu casa. Y si tú ya eres cristiano, pues alégrate y regocíjate porque estás en la casa, pero no como el hermano mayor. No con envidias, no con egoísmos. Cuando vemos que una persona vuelve a la que se bautiza, pues es un hermano que volvió. Recibámoslos no como este hermano mayor, sino como nuestro hermano mayor Jesús. Recibámoslo también con amor, con besos y abrazos.
Algo que identifica a la Iglesia de Cristo Internacional que yo he podido escuchar en muchas personas es que la Iglesia de Cristo Internacional ama mucho, que aquí hay mucho amor, pues que se vea de verdad. Ayudémonos a crecer espiritualmente, amémonos y vivamos para servirnos los unos a los otros con un amor entrañable. De eso se trata, amigos. Espero que les haya podido servir, que hayan podido aprender de esta escritura, de la parábola del día de hoy. Bendito sea Dios que me permitió a mí llevar su mensaje. Como les he dicho, esto es de Dios, no es mío. Yo no tengo mucho conocimiento más el que Dios me ha dado a través de estos 18 años que he caminado. Es humano. He aprendido mucho y me gustaría que ustedes que están ahí crezcan también espiritualmente muchísimo. Dios los bendiga y los cuide y los proteja siempre. Y recuerden, Dios no necesita ayudantes. Él es suficiente para ayudarte a ti y para salvar a toda la humanidad. Por eso entregó a su Hijo Jesús. Por eso fue el sacrificio de Jesús. No se necesita más sacrificios, no se necesita más ayuda de nadie más que de Jesús. Búscalo en la Biblia, lee la Biblia. Pídele entendimiento a Dios y léela. Y luego ve y ponla en práctica. Escucha tu corazón cuando Dios te hable ahí. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos ustedes. Bendiciones. Los voy a invitar para el próximo martes, pasado mañana, nuestra reunión de familia a partir de las 6:30 de la tarde, ya noche. Que nos acompañen. Si vienen de Guatemala, ya es una hora antes, o de México, pronto si estás por ahí, Cassandra o algo, o hermanos mexicanos que nos acompañan, es una hora antes para ustedes. Si es aquí a las 6:30, ya serían las 5:30 más o menos, ¿ok? Y así, no, pues muchas bendiciones. Voy a terminar con una oración para cerrar la reunión, para orar también por la ofrenda y para orar por la Santa Cena, que espero que los que son cristianos estén tomando su Santa Cena ya en la casa. Ustedes saben bien por qué se toma la Santa Cena. Ya en Corintios, Pablo nos decía por qué. Jesús también en Mateo al final nos mostraba lo de la Santa Cena, porque tomamos el pan y el vino. Óigalo bien, es el pan y el vino, no solamente el pan. Congregaciones donde uno va a la comunión y el pan se lo come uno y el vino se lo toma el otro, y no, ese es el pan y el vino, o por lo menos así está en la Biblia. Bueno, voy a cerrar entonces. Buen Dios, buen Señor, Santísimo Padre que estás en los cielos, todo honor y toda honra y toda gloria sean siempre para ti, Señor. Gracias por este tiempo, Padre mío. Te voy a rogar por esta semana, Dios, que por favor nos acompañes, nos guíes, nos cuides, Padre, pero que nos enseñes a vivir, Dios, siempre reconociendo, Padre mío, que a veces malgastamos los dones que nos das, la riqueza espiritual que nos ha dado, Señor, y nos alejamos de ti, Padre mío, pero ayúdanos siempre a volver a ti, Señor, a caer en tus brazos, Señor, a que tú nos cuides, tú nos protejas, Santísimo Padre, y nos lleves siempre por el camino del bien, Señor. Gracias, Padre, por tanta compasión. Gracias por tanto amor. Gracias por tu Hijo Jesús que entregó su vida y su sangre en pago por nuestra salvación, Señor, por nuestra adopción. Te voy a rogar, por favor, que bendigas el pan, el vino que vamos a tomar en nuestra casa, Señor, recordando precisamente ese sacrificio y ese pago que se dio por nuestra adopción y que nos permite ser hijos tuyos, Señor, que nos apartó de ser hijos de ira para convertirnos en tus hijos, Señor. Gracias. También te ruego por la ofrenda que haya dispuesto cada persona en su corazón para que pueda darla, ya sea en especie o en dinero, no sé, Padre mío, pero que pueda servir para ayudar a necesitados o a personas que ahorita estén pasando por situaciones difíciles. Volví a escuchar que están volviendo otra vez a sacar los trapos rojos en las casas donde ya no tienen que comer, Señor. Sería bueno otra vez volver y servir y ayudar y llevar a estos necesitados. Por favor, dispone el corazón de nosotros, Padre mío. Gracias, Dios, por este tiempo. Te ruego por todas y cada una de las personas que nos acompañaron hoy. Bendícelos, Padre. Cuídalos, Señor, y escucha sus peticiones y ayúdales, Padre mío, haciendo tu voluntad en sus vidas, Padre. Gracias, Señor. Te oro, ruego y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, termino de saludar.
Niña Yajaira Medina, muy buen día, bienvenida. Pues, al terminar ahorita voy a terminar, cerrar la sesión, esto vuelve a empezar, entonces puedes coger la prédica desde el principio. Litza Mora, muy buen día, ok. Si no alcanzaste a llegar a tiempo, pues igual puedes volver a empezar. Socorro Ruiz, muchísimas gracias por los saludos. Por ahí está también tu hermana, muchísimas gracias por acompañarnos ahora. Voy a ver si las llamo para preguntar cómo siguió su sobrino, no volví a tener noticias de él, si ya está mejorcito o no. Ahora las llamo, les pregunto cómo van allá, si pudieron contactarse con los hermanos en Cali, si están necesitando algo para que nos avisen, ahorita las llamo, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Dios los bendiga y pues nos vemos el martes a las 6:30 y de hoy en 8 a las 10 de la mañana en el servicio. Muchas gracias, que tengan un muy buen día y una muy buena tarde.